Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ya estamos de vuelta a las 8 de la mañana con 16 minutos, es el tiempo del centro del país. La vacunación, ¿qué debemos hacer y cómo debemos ver la vacunación en el ámbito laboral? Hemos estado observando esta misma semana la recuperación de actividades académicas, por ejemplo, lo que ha ocurrido en la Universidad Nacional Autónoma de México, la recuperación en otros rubros de nuestra vida cotidiana, luego de estos larguísimos meses, 18, 19 meses se suman con este tema de los confinamientos o de la suspensión de actividades como los teníamos antes de la pandemia. ¿Qué debemos hacer o cómo deben ver las empresas el tema del regreso a las labores, a los lugares, a los sitios de trabajo con el tema de la vacunación? Se encuentra con nosotros Hugo Hernández Ojeda Alvírez, él es socio de Hogan Lovells México, para platicar del tema. Hugo, qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola Jaime, buenos días, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Muy bien, Hugo. A ver, cuéntanos, las empresas, ¿cómo deben de ver las firmas el regreso a trabajar a los lugares de trabajo después del confinamiento en el tema de las vacunas? ¿Debe ser una situación obligatoria? ¿Debe de ser una situación personal y de respeto? En Estados Unidos vemos que no es así. En Estados Unidos o te vacunas o no regresas. ¿Qué debemos hacer en México? Mira, Jaime, aquí afortunado o desafortunadamente tenemos varias leyes que avalan este tema. En mi opinión, la vacunación o las vacunas con las que contamos en el país no son suficientes para tener una vacunación universal y por lo tanto no podría ser obligatoria la vacuna a todo el personal. Además, que hay derechos personales, individuales y libertades que garantizan la decisión de cada uno de los trabajadores. Hasta este momento, entiendo que hay por ahí una iniciativa que está promoviendo el PAN en el Congreso para volver obligatoria la vacuna para regresar a trabajar. Hasta este momento no es obligatoria, no puede existir una obligación para los trabajadores para regresar a laborar. Es decir, si algún patrón solicita como requisito para contratarlo a un trabajador o para regresar a laborar que exhiba su constancia de vacunación, eso es tanto como regresar a aquellas épocas que ya superamos, en las que se les pedía a las mujeres el certificado de no embarazo o de ingravidez para contratarlas, y en mi opinión sería un tema de discriminación. Lo que sí puede hacer el patrón, siempre y cuando pague los honorarios y los costos correspondientes, es hacer pruebas para determinar si el trabajador está o no infectado de COVID. Si está infectado, evidentemente lo tiene que regresar a su casa para evitar un contagio masivo en el centro de trabajo, y si no lo está, puede pasar. ¿El trabajador está obligado a estas pruebas? La respuesta es sí. Esto no es una modificación a la ley. La Ley del Trabajo lo prevé desde 1970 en el artículo que refiere expresamente a que los trabajadores están obligados a someterse a los exámenes médicos para evitar cualquier contagio, para reducir cualquier tema de exposición al resto de los trabajadores de una enfermedad, y siempre y cuando el patrón pague el facultativo o los gastos que lleven a cabo esta situación. Entonces, para resumir, en mi opinión, no tenemos vacunas suficientes para que haya una vacunación universal. Va avanzado, sí, creo que falta mucho por hacer todavía. Dos, los patrones no pueden obligar a sus trabajadores para ser contratados o para regresar al trabajo, solicitándoles el certificado de vacunación, y en caso de no tenerlos o no contratarlos o no dejarlos regresar a laborar, lo cual es un tema discriminatorio. Y tres, los trabajadores sí están obligados a llevar a cabo este tipo de exámenes preventivos para evitar riesgos dentro del centro de trabajo y tener una mejor sanidad interna. Hugo, muchas de las empresas ya están planteándose regresar a partir de enero, febrero de este año, y ciertamente en pocos momentos he escuchado que se pueda abrir este debate. ¿Tú qué percibes en el empresariado mexicano, en las cúpulas empresariales de nuestro país, cuando se llega a tomar este tema? Porque en estas semanas no lo hemos escuchado tanto, mediáticamente hablando. Quizá se ha estado abordando en las oficinas de recursos humanos, pero no lo he escuchado tanto mediáticamente. ¿Tú qué ves que puede ocurrir, Hugo?
con el entorno y con lo que nos estás presentando en México, que ciertamente tenemos un nivel de vacunación. Sí es alto, pero no es como lo vemos en otros países, en porcentaje de la población y de la población económicamente activa. ¿Tú qué ves ante qué podemos estar, Hugo? Mira, que a mí me preocupan dos cosas en el regreso a las oficinas o las labores. Uno, que sea un regreso masivo, poco controlado, y que ese regreso genere una nueva ola. Sí es un hecho que las empresas están pensando en regresar en el primer trimestre del año que sigue, enero, febrero, marzo. Yo creo que las primeras semanas de enero difícilmente sería una buena idea, y no por otra cosa, sino porque vamos a venir de las posadas y de todas las fiestas navideñas. Aquí en México nos encanta divertirnos y después del segundo trago se nos olvida que hay COVID y que hay otra cosa. Eso me preocupa, pero también creo que ya es momento de empezar a retomar las actividades. ¿Y a qué me refiero? Que si bien deberemos regresar con ciertas medidas sanitarias buscando evitar todo el tema de contagio, no podemos regresar en forma tumultuaria. Creo que las empresas, por lo menos mis clientes, que me han estado preguntando si pueden crear unas políticas para obligar a los trabajadores y en las que hemos opinado, como se los digo, que no es un tema jurídicamente viable en este momento, el requerir la vacuna, lo han entendido y han tomado este tema como tal. Ciertamente algunos clientes extranjeros nos están diciendo que quieren implementar sus políticas tal cual lo hacen en otros países, y la misma opinión les hemos dado. Eso no es viable jurídicamente, puede ser un tema de discriminación. En el mismo Estados Unidos, si bien ya está creciendo la idea de que todos tienen que estar vacunados para regresar a laborar, te puedo afirmar, sin ser experto en derecho americano, que por temas de religión, por temas de libertad de decisión, no van a ser el 100% los que estén vacunados, y más en Estados Unidos, que hay una gran idea de que ciertos sectores del país no quieren vacunarse, igual que en Europa, con lo cual yo estoy totalmente en contra. Creo que debemos estar vacunados todos. Estamos platicando con Hugo Hernández Ojeda Alvírez, él es socio de Hogan Lovells México. Hugo, ¿tú ves necesario desde las oficinas o desde las oficinas de recursos humanos comenzar a atender o abrir una ventanilla en el tema de vacunación? Porque seguramente va a ser una situación que va a abrirle a las empresas algunos frentes laborales. ¿Consideras desde tu experiencia y desde la empresa a la cual perteneces necesario que las firmas, las empresas que manejan un alto volumen de personal, abran una ventanilla específica que tenga que ver con la vacunación o tengan un capítulo especial de vacunación? Yo creo que todas las empresas, esta es una opinión personal, y todos los empresarios deberían promover que el personal se vacune, no obligarlos, sí promoverlos. Quizás en algún momento, en algún futuro cercano, cuando la vacunación en México ya pueda ser otorgada por los particulares, como pasa con la influenza, podría la propia empresa abrir algunos módulos para promover la vacunación, inclusive dar la vacunación gratuita o pagarla, lo como sea, pero eso será en un futuro. El día de hoy eso no se puede hacer por el tema de la regulación. Solamente el gobierno y el gobierno federal es quien tiene acceso a esas vacunas, y no lo lograremos hasta que no cambie esa situación. Entonces creo que lo que sí es muy importante en las empresas, y sobre todo para los departamentos de recursos humanos y de comunicación, es hacer ver al personal los beneficios que tiene el estar vacunado, las ventajas de no infectar a los demás, a la familia, a los compañeros. ¿No infectarte tú? No infectar tú, o si te infectas, no llegar a no morirte, ¿no? Es decir, exacto. La vacuna no te va a salvar de que te infectes, la vacuna te va a salvar de que te mueras en un hospital en tu casa, ¿no? Eso exacto. Sí, eso es un hecho. Y creo que esa parte de comunicación es la que, en adición a todas las campañas que se pueden hacer por la iniciativa privada y el gobierno federal o local, las empresas en su interior deberían llevar a cabo estas comunicaciones, y sería maravilloso porque ayudaría a todo el país y a todo el mundo. Hugo, por último, entonces, en cuestión de leyes no hay más modificación. Vaya, hay leyes que protegen a los empleados de discriminaciones y de este tipo de actos. No hay ninguna modificación que tenga que pasar por algún tema legislativo o que tenga que entrar a la Secretaría del Trabajo para atender este tema. No por el momento, te digo, hay una iniciativa, creo que es del PAN, que está buscando hacerlo obligatorio. En caso de que algún patrón incumpla con lo que hemos platicado, el trabajador puede ir perfectamente a quejarse ante las autoridades laborales, la Secretaría del Trabajo,
los juzgados del trabajo, las juntas de conciliación, si todavía hay en el lugar en el que se preste el servicio, a quejarse y inclusive a demandar una rescisión justificada de la relación de trabajo, ¿no? Hoy lo que necesitamos hacer es buscar que esta pandemia acabe, buscar que se vacunen todos y no discriminar. Tenemos que superar esos temas. Hugo Hernández Ojeda Alvírez, socio de Hogan Lovells México, muchas gracias por ponernos este tema sobre la mesa. Poco se ha hablado de él, importantísimo que lo atiendan los empresarios, los patrones y por supuesto también las oficinas de recursos humanos. Hugo, fuerte abrazo y excelente fin de semana. Igualmente, Jaime, buen fin de semana a todos. Hasta pronto, que estés muy bien. Vamos a pausa comercial, las 8:27, regresamos.